tal, familia? Buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas a un episodio más de nuestro podcast Vivencias. El día de hoy, pues queremos invitarlos a todos en casita, los que nos están viendo, que compartan este podcast, que se comuniquen, lo manden a sus redes sociales y que pueda llegar a más personas. El día de hoy para mí es un placer poder presentar a nuestra invitada, la hermana Flor. Todos en la iglesia la conocen y yo he tenido el privilegio de servir a su lado. Hermana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy nerviosa. Tranquila, esto es una plática, es una charla. La hermana Flor nos va a estar platicando sobre su testimonio de vida, de cómo es que ella, de tener una vida sin Cristo, ella conoce la bondad de Dios a través de, pues, la transformación que Dios ha hecho en su vida. Pero platícanos, hermana, este espacio es para ti. Cuéntanos cómo fue esa vez que te hablaron de Jesús, cómo es que vives ese proceso. Adelante. Bueno, cuando a nosotros nos hablaron de Jesús, fue cuando nació una de mis hijas, la más chica. Nosotros estábamos afuera del hospital en Querétaro y ahí llegó una persona a decirnos que había un lugar donde había alguien que nos ayudaba y que podía hacer ese milagro que nosotros buscábamos. Pero a nosotros se nos hizo muy difícil. No, él nos daba una respuesta, nos decía, ay, es que se pueden quedar en mi casa. Ay, pero ¿cómo? Es que nosotros no somos de aquí. Encontramos sin fin de peros. El chiste que pues ya la persona se cansó y ya no nos dijo nada y nosotros ahí nos quedamos. Después de eso, pues ya, bueno, mi hija nació con hipotiroidismo. Entonces, ella nos decía, es que ha hecho hasta corazones más pequeños. Que se iban a morir porque su corazón no cabía, que no haga su milagro de ustedes. Y pues no, nosotros no los escuchamos. Entonces, a partir de ahí, en nuestra vida sucedieron cosas muy difíciles. Ya después nosotros hablábamos y decíamos que es como cuando los niños, que les dices no hagas esto o ven para acá o así, y uno no hace caso. O sea, así fue a nosotros. Nos fue súper mal. Siguió lo de la enfermedad, mi otra hija con pie plano, cosa tras cosa, sin trabajo, sin ingresos, mi esposo cayó en el alcoholismo. Fueron aproximadamente como 10 años pero muy difíciles. Y estos 10 años fueron cuando a ti te hablan de Jesús y tú cómo lo tomas, cómo dices, cuando te empiezan a suceder todo este tipo de cosas, ¿llegó algún momento en el que tú pensaste, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no seguí lo que me decían? ¿O tú continuaste con tu vida? Pues en cierta forma decíamos, ¿y si hubiéramos ido? ¿Y si hubiéramos escuchado? Pero pues no lo hicimos en el momento. Entonces allí está el versículo de cuando dice Jesús que llega y toca tu puerta y tú decides si cenas con él o no. Pues fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros no lo escuchamos. Bueno, yo lo entiendo. Muchas personas también así nosotros estamos hablándoles de Jesús y no nos escuchan. Y entonces yo digo, pues yo también lo hice. O sea, yo los entiendo porque yo también lo hice. Porque, no sé, lo vemos tan difícil, tan imposible por el mundo en el que vivimos, que creemos que no es posible. ¿Y en qué momento de tu vida fue como ese parteaguas? Algo sucedió, claro, como dices, sucedieron bastantes cosas, ¿no? Pero si hubo alguna situación en la que tú empezaste a voltear más hacia el lado de Jesús, hacia el lado de sí quiero conocerlo, ¿sucedió algo en tu vida que haya pues llevado a ti y a tu familia a poder empezar un camino hacia Cristo? Pues fíjate que no. O sea, yo decía, es que Dios sí existe, pero ¿dónde está? Entonces ahí fue donde empecé, es que en la iglesia, nosotros éramos católicos, y ahí fue como decir, no, es que ahí no está, es que cómo es posible que esté allí y no nos escuche. Yo siempre, a pesar de que no era cristiana todavía, siempre le pedía mucho a Dios. Cuando mis hijas estaban en la primaria, nosotros íbamos y regresábamos todos los días al rancho.
Un día de esos, cuando fue en diciembre la 57 está, pero atascada de tráfico. Entonces nosotros íbamos a cruzar la carretera y no nos dejaban pasar. O sea, era tanto el tráfico que no nos dejaban pasar. En un momento yo vi a lo lejos que no, sí la hacemos. Y agarré a mis 2 niñas. Ellas tenían una como 6 años y la otra serían 7, 8. O sea, estaban chiquitas, las llevaba yo las 2 de la mano. Cuando empezamos a cruzar, ya ves que hay como borditos en la orilla. Entonces, pues tenía que pasar corriendo para alcanzar a pasar. Yo me tropecé. Yo sentí claramente que me iba a caer. Yo sentí que llevaba a mis niñas y me iba a caer. Entonces volteo y lo único que vi fue que venían 2 trailers, venían arrebasando. Y en ese momento dije, pues ya, hasta aquí. Pero yo claramente sentí cómo me levantaron de aquí. O sea, sentí que me levantaron y nos pasaron. Nosotros acabamos de pasar la carretera, pasaron los 2 trailers. Te das de cuenta que sientes hasta el aire que te avienta. Y ahí dices, fue Dios. ¿Quién más podía ser? Entonces, a pesar de que nosotros no abrimos esa puerta, Él siempre estaba cuidando de nosotros. Esto es algo bien maravilloso porque parte del testimonio de la hermana Flor es que Dios ha estado siempre en todo momento. Y cómo desde nuestra perspectiva, desde nuestras creencias, llegamos a rechazar cuando alguien nos habla de Jesús. En alguna ocasión, no sé si te pasó, hermana, a veces llegan personas a nuestra vida que son tercos y así los vemos tercos y otra vez me va a hablar de Jesús y otra vez me va a hablar. Y sin embargo, seguimos rechazando y aún así vemos que la bondad y la misericordia de Dios está en nuestras vidas. Porque bien dice la palabra, ¿no? Que Él nos formó y nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Entonces, creo que pues desde ahí ya te estaba cuidando, ya estaba con tus hijas, a pesar de todas las circunstancias que viviste, los problemas de salud de tus hijas, creo que Dios nunca te abandonó. Y creo que a partir de ahí, pues platícame, ¿cómo es que tu familia empieza a ser restaurada? ¿Cómo es ese testimonio en donde tú empiezas a confiar en Dios y no solamente por anécdotas de vida que te sucedieron, sino en el momento que tú decides, sí, Señor, te voy a creer y voy a seguirte? Bueno, después, como te comentaba, mi esposo cayó en el alcoholismo, o sea, muy, muy feo. Entonces allí hubo un momento, él se quería suicidar. Él se peleaba con Dios, él maldecía, o sea, fue feo todo eso. Pero yo a veces decía, es que, pues, no sé, o sea, yo todo el tiempo decía, Dios, es que ayúdalo, Dios, es que cúralo. En una de tantas veces que cayó tanto así, él se fue a vivir con sus papás. Entonces ahí, cuando él se va a vivir para allá, a los pocos días me habla mi cuñado, me habló por teléfono. Y entonces él fue el que me habló de Jesús. Él fue el que me empezó a hablar y me empezó a decir. Y allí sí ya escuché. Entonces me decía, escucha este audio, ve este video. Me mandó una Biblia. Mi Biblia que tengo, él me la mandó. Entonces después poco después de eso, él enfermó y él murió. Después de que él muere, mi esposo todavía fue peor, ya no trabajó, ya no nada, ya nomás tomaba y dormía un rato y tomaba y dormía un rato. En ese momento, una noche yo me levanté en la madrugada y ahí le dije a Dios, te lo entrego. Yo ya no puedo más. No sé qué va a pasar con nosotros. Si lo vas a dejar aquí, enséñalo a Evi, y si no, llévate. Y pues, la verdad estuve llorando allí, estuve platicando con Dios y le dije eso. Después de eso fue cuando fallece mi cuñado y se puso todavía peor todo, problemas en mi casa, problemas en todos lados, o sea, había problemas, pero para ese tiempo yo ya había recibido a Jesús. Entonces ahí es cuando uno dice,
bueno, pues se suponía que era bueno, ¿no? Se supone Claro. que iban a hacer cosas buenas y estaba sucediendo todo lo contrario, todo. En el rancho se quemó todo el cerro, se quemó una camioneta de mi papá, mi mamá se espantó que se iba a quemar la casa. En ese mismo momento mi marido me golpea, lo mandamos a la cárcel y ahí fue cuando ya me separé definitivamente de él. Pero yo, para que él no me siguiera, me fui con mi hermano y ya lo dejamos completamente solo. A los pocos días él regresó a buscarme y me dijo, ayúdame, porque yo solo ya no puedo. Siento que si sigue así me voy a morir. En ese momento busqué a un hermano de la iglesia que era con el que a veces platicaba y como que me ministraba y todo eso. Y él me dijo, vamos a llevarlo a Cristo Vive. Y entonces, pues fuimos a llevarlo a León, en aquel entonces solo hasta allá bien. Y mi esposo estuvo allí un mes. Cuando él regresa, la verdad, pues teníamos miedo, o sea, realmente el daño era mucho. O sea, las personas que viven con una adicción pueden saber todo lo que es algo horrible. Pero él ya cuando regresa, ya no volvió a tomar. Y fue todo lo contrario. Perdón. Me impacta mucho porque cuando generalmente nuestra vida va bien, es cuando le creemos más a Dios, ¿no? Y cuando Él decide meternos en ese desierto, es cuando cuestionamos si realmente Dios existe, si realmente Dios nos ama, como dicen, si Él nos va a castigar o qué está pasando. Pero aquí hay una de las promesas de Isaías que dice que cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el desierto y por el fuego no te vas a quemar, ¿verdad? Entonces, algo bien interesante es que esta palabra no te dice que no vas a pasar por las aguas, ni te vas a quemar, ni por un desierto, sino que Él va a estar contigo, ¿sí? Que Dios siempre va a ser fiel a su promesa y creo que el que confíes en eso y el poder ver el amor de Dios, cómo empieza a transformar también a tu esposo, cómo le quita ese vicio, cómo empiezan a caminar a través de ese desierto y después viene esa bendición. Es un testimonio pues que para mí es de honrarse, es un testimonio donde uno puede seguir aprendiendo sobre la vida de los hermanos. Y pues te quiero leer esta palabra de Nahum primero, en el capítulo primero, versículo 7, donde dice que Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que le confían. Entonces, pues aquí es algo muy importante, familia, cuánto estamos confiando en Dios. La hermana Flor entrega su vida a Cristo, se viene este desierto y sin embargo, en los momentos de mayor angustia, de mayor inquietud, ella confió y fue transformado el Espíritu Santo en su hogar, se presenta ahí Cristo y después, ¿cómo vives el servicio en la iglesia? ¿Cómo puedes llevar a cabo a tu familia, a la iglesia, cómo viven esta transformación ya como familia y como una vida en Cristo? Cuando él regresa de Cristo Vive, empezó, antes nosotros íbamos a la iglesia, pero solo íbamos como los días de oración. Entonces cuando él regresa, ya empezamos a ir lo que eran los domingos. Y llega y dice, y vamos a bautizarnos. Y entonces ya nos bautizamos nosotros dos el mismo día. Al poco tiempo se bautiza mi hija, la chica. Y la grande pues todavía estaba enojada. La verdad ella tenía mucho coraje todavía por todo lo que habíamos vivido, porque pues ella en cierta forma pues, lo vivió más. Poco a poco pues Dios fue transformando su corazón. Ya, aunque teníamos esa incertidumbre de que mi esposo fuera a volver a caer, fuera a hacer otra vez lo mismo, poco a poco fuimos creyendo que pues ya no iba a ser así, o sea, realmente sí iba a dejar de ese vicio. Y así fue. Él duró casi 7 años sin tomar, pero después de ese tiempo, él fallece.
Él, pues Dios nos dio la oportunidad de restaurar nuestra familia, de que lo perdonáramos, de que empezáramos de cero, porque fue empezar de cero y empezáramos a construir poco a poco otra vez. Cuando eso pasa, o sea, nosotros decíamos, no, pues ya, o sea, va todo bien, ¿no? Y él muere. Entonces ahí, otra vez, pues no, que ahora se suponía que íbamos a cumplir muchos planes, muchos sueños, y no. Todo se acaba ahí. Y entonces, pues, sí hay enojo con Dios, sí hay desconsuelo más que nada, porque dices, entonces tanto que teníamos, tanto que habíamos planeado, nada. Él me decía mucho, vamos a ir a tal lado, me voy a ir a tal lado, pero te llevo a ti. Vamos a ir a Canadá, pero nos vamos a ir juntos, nada más que acaben las niñas nos vamos a ir juntos, porque no me voy a ir solo. Yo sin ti no la haría. Entonces cuando a mí me dicen que él se fue, o sea, primero pensé que era una broma. Después yo dije, está en algún hospital, ¿a dónde vamos? Cuando me dicen, es que él ya no está con nosotros. Ahí sí no supe si reír, llorar, gritar o qué hacer. O sea, fue algo bien impactante. Porque pues yo lo había visto en la mañana. Él me había mandado mensaje cuando estaba comiendo. Y ya no iba a regresar. Entonces, pues igual las tres estábamos en ese punto. Pero allí me acordé de eso que me decía, te voy a llevar conmigo. Y cuando me cae el 20 que sí se fue, le dije, no me quiero ir. Yo no me quiero ir, es que están mis hijas. Yo no me puedo ir también. No se pueden quedar ellas solas. Y sí me quiero ir, pero no ahorita. No es mi tiempo. Y hermana, ¿y cómo viven ustedes tres ya sin su esposo esta parte del duelo y el volver nuevamente? Porque como dices, ¿no? Te enojas con Dios, vuelves a cuestionarte nuevamente su voluntad, pero ¿cómo es que viven las tres apoyándose? ¿Cómo viven este duelo? ¿Y cómo nuevamente es que vuelven a florecer y vuelve a crecer esa fe que ya estaba, pero estaba ahí guardada en el cajón, ¿no? ¿Cómo vuelven a salir y a florecer ustedes tres y volver a regresar a su camino en Cristo? Pues que nosotros no nos apartamos. O sea, igual aunque sí nos molestamos y todo, seguimos congregándonos, seguimos sirviendo, no dejamos. Porque también nos dimos cuenta que Él nos dio esos casi 7 años. Okay. Porque Él pudo haber muerto de su alcoholismo en un accidente y nosotros teníamos nuestro corazón muy mal con Él. Pero no, Dios le permitió que restaurara su vida, que restaurara nuestro matrimonio, que se restaurara nuestra familia, y fue totalmente diferente. Pues gloria a Dios, ¿no? Y creo que aquí vemos un punto bien importante de cómo es que una comunidad es súper importante para poder compartir. Si bien la palabra dice que carguemos nuestras cargas unos con los otros, entonces creo que en los momentos de duelo, en los momentos más complicados, en los momentos de tribulación, es cuando más necesitamos pues de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, que oren por nosotros, que nos pregunten, ¿no? A veces no queremos ni que nos digan nada, solamente un abrazo, el estamos con ustedes y por eso es de gran bendición pertenecer a una iglesia, pertenecer a una familia en Cristo, en donde todos podamos pues cargar nuestras cargas, ¿verdad? Quiero, pues casi para terminar, quiero hacerte una pregunta, hermana. Al ver todo este proceso que tú viviste desde el no conocer a un Dios amoroso, a creerle a Dios,
ver esa bondad de Dios en tu familia, en tu hogar, en ti, en tu corazón, pertenecer a una iglesia. ¿Con qué pasaje de la Biblia tú reflejas o con cómo puedes compartirles al público algún pasaje que tú hayas sentido ese amor de Dios y que se te haya quedado en el corazón y que digas, este me lo tatué en mis momentos más difíciles? El de Isaías 41:10 Ajá. fue el versículo que me aprendí, porque de hecho me lo aprendí en ese momento cuando yo empecé a creer en Él, pero que nada más creía yo. Esa parte donde dice que Él está ahí, que no me suelta. Dice, no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Que te sostiene con tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese es el que queda en el corazón. Creo que todos llegamos a tener en el transcurso de nuestra vida algún versículo que nos marca. Y pues la hermana Flor, su familia, es un testimonio de cómo Dios cambia y transforma las vidas. Todos podemos ser transformados si simplemente creemos en que Cristo es el único y suficiente Salvador. Yo te quiero invitar, familia, si tú el día de hoy estás pasando por algún problema, algún duelo, alguna situación que el día de hoy tú no encuentras esa salida, estás en ese hoyo y ya no sabes hacia dónde ir, pues que puedas a través de estos testimonios también ser parte y que puedas comprender que no estás solo, no estás sola, que hay una comunidad que te puede esperar. La iglesia de Cielos Abiertos está con los brazos abiertos para ti. Únete a las redes sociales y pues qué mejor que entre todos podamos llevarte a conocer a Cristo. Conocer a Cristo es saber que la confianza en Él va a hacer que tu vida se transforme, tu vida esté llena de bendición y que a lo mejor no va a ser fácil porque podemos atravesar por procesos, pero hay una promesa que Él no nos va a abandonar y Él no nos va a soltar. Entonces, pues hermana, no sé si quieras agregar algo más, si quieras decirle algo más a la gente que te está viendo. Pues que en la iglesia Cielos Abiertos, ahí nosotros podemos encontrar una familia. Realmente cuando fue mi situación de mi esposo, ellos estuvieron ahí. Ellos estuvieron ahí, pero también mi otra iglesia donde fui por primera vez, en la de Príncipe de Paz, estuvieron ambos. Conocíamos gente de ambas iglesias y ambos estuvieron ahí en ese velorio y cada uno de ellos nos estuvieron regalando oración. Y pues realmente fue lo que nos ayudó a seguir. Así y es. Pues, por ejemplo, ahí en ese caso, Dios se encargó absolutamente de todos los gastos, de todo, porque nosotros no pusimos ni un solo peso de lo que teníamos, porque Él se encargó de él. Y ahí está una más de sus promesas, que Él se encarga de todo. Y aquí seguimos. Y a pesar que en el momento cuando Él fallece, uno dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Mis hijas en la escuela estaban estudiando ambas, y aún así, siempre ha habido. Siempre. No ha faltado nada. Nunca. ¿No? Y nunca va a faltar, familia. Así que, pues ya saben, miren, este es un testimonio más. Hay muchísimos en el podcast, están grabados ahí en la página de Facebook, los pueden encontrar en YouTube. Y si tú el día de hoy también quieres acercarte a la iglesia, puedes mandarnos algún mensajito directamente a la página. Comparte también, únete a esta comunidad y pues que seamos más para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Y queremos verte ahí, queremos igual también que tu vida sea transformada, porque no hay nadie ni nada que transforme más que solo Cristo. Y pues queremos darle las gracias. Gracias, hermana Flor, por compartirnos, por abrir tu corazón. Sabemos que muchas veces hablar del dolor pues no es fácil, pero yo te agradezco porque también a través de tu testimonio nosotros mismos nos ministramos y pues también nos hace falta para poder seguir creciendo y seguir confiando en Dios. Gracias, familia, por este episodio más y pues que Dios los bendiga,
que tengan excelente noche. No olviden que el próximo viernes también hay podcast, así que los esperamos. Que Dios los bendiga.